La situación de la cuenca del río Santa Lucía será tema en la entrevista que ya empieza con Álvaro Alfonso, alcalde nacionalista de la localidad de Aguas Corrientes del departamento de Canelones. Álvaro, bienvenido a TV Ciudad. Gracias por la invitación. En realidad, el lema Partido Nacional, pero la coalición la empezamos primero en Aguas Corrientes. ¿Cómo fue eso? Claro, digamos, quien me sigue, el primer concejal es Carlos Fulco, fundador del Frente Amplio en Aguas Corrientes. Ajá. Y quien va en el costado, Carlos García, que es un referente del Partido Colorado. Y en la lista está repartido un 33% aproximadamente, o un poco más, de los integrantes de la lista. Es decir, que nosotros ya lo practicamos para la elección del 2015. Me decía fuera de aire que está redondeando su segundo periodo, Sí. o sea, el máximo posible ininterrumpido de 2 periodos, 10 años, ¿no? 10 años. Y en estos 10 años, Sí. ¿cómo podemos hablar de la evolución o involución, según se quiera ver, de la cuenca del río Santa Lucía, que es el tema que nos convoca? Y bueno, nosotros la vemos cada vez peor. Realmente es así, no ha tenido... No vemos como un cambio favorable. La situación es cada vez... Usted si va al río, que nosotros lo recorremos, si fue en octubre y va en noviembre, lo va a encontrar en una situación peor y así sucesivamente. ¿Cuáles son los motivos principales que explican ese deterioro de que usted da cuenta? Y es que la mentalidad que tenemos los uruguayos, un informe de la OEA del año 71 hizo una serie de recomendaciones, fue creo que el mejor estudio que se hizo sobre el tema de la cuenca, y entre ellas habló hasta de 6 represas, se hizo una sola, la de Paso Severino, que debía estar operativa a partir del año 1977 y se inauguró el 30 de octubre del 88. Y esta que estamos hablando ahora de Casupá tenía que estar operativa en su primer tramo en 1978 y han pasado 41 años. Ese mismo informe dijo que a partir del año 2000, es decir, 30 años antes, que iba a darse un boom agrícola ganadero en la zona y tampoco hay prevención. Hay una confusión con el tema de la batimetría que le pedimos al doctor Vázquez y que con suma celeridad actuó para llevarla adelante. ¿Qué es eso, batimetría? Dijo. Es una especie de electrocardiograma que se le hace al río donde se miden las profundidades y donde usted encuentra todo aquello que está bien y todo aquello que está mal. Eso se hizo desde Paso Severino hasta Aguas Corrientes, lo pidió la red de municipios de la cuenca del río Santa Lucía, más de 50 kilómetros, y no dio un buen resultado. Pero no tiene nada que ver los lodos con esto. El resultado que no es bueno se debe a el mal uso del suelo, de la tierra, las plantaciones que van hasta el río sin ninguna zona de amortiguación, Agricultura, la siembra directa. Claro, en Canelones, en la cuenca, el 56% está en Canelones, digamos, el sector agropecuario, es más de la mitad. ¿Y qué pasa con la ganadería? Porque se ha hablado también mucho de la actividad lechera, ¿no? Claro, también. Canelones es el que tiene, digamos, la granada haciendo tic-tac. Claro, porque aparte, digamos... Muy superior a los otros departamentos que después le siguen Florida y San José, pero rondan el 15%. Claro, porque esa zona de Canelones, justamente, al ser limítrofe con San José y Florida, también está metida en la cuenca lechera. Ahí está, entonces... Montevideo tiene 9%, Flores el 1%, es decir, pero Canelones tiene más del 50%, en algunos casos llega al 56%, las personas que trabajan 46%, y después de 53% quienes viven en la zona, en los lugares donde se practica el agro. Usted recién mencionó la represa que no se ha hecho sobre el arroyo Casupá. También habló de la situación de los lodos, que son los 2 puntos salientes de ese proyecto de ley que el actual presidente de la República, Tabaré Vázquez, pretende presentarle, o ya anunció que le presentó al gobierno electo para su eventual consideración a futuro. Esto se habló mucho hace pocos días cuando hubo una reunión en la que usted participó junto con Vázquez y otros jerarcas. ¿Qué decir de esos 2 fenómenos? Los lodos y la cuestión del arroyo Casupá. En realidad, fueron 5 reuniones con Vázquez. La primera fue el 3 de mayo de este año, donde le solicitamos... por ejemplo, la batimetría, alguna otra cosa, y le hicimos una serie de propuestas. Hubo una segunda reunión donde nos entregó los resultados y a partir de la tercera reunión estuvieron participando los ministros, el presidente de OCE, después se sumó el ingeniero Colache, que es el principal asesor del doctor Vázquez en esta materia, y ahí es que se elaboró este documento. Pero nosotros venimos pregonando con el tema de los lodos
Asumimos el 8 de julio del 2010 y ya en la primera reunión del municipio el 13 de julio se habló de este tema y, digamos, nunca habíamos tenido respuesta en 9 años. Y acá se dio una particularidad. El presidente apoyó todos los planteos de la red de municipios que quedaron cristalizados en el documento y sus técnicos, empezando por la ministra, pensaban distinto. La ministra Eneida de León. Eneida de León, piensan distinto. Por ejemplo, no querían que el tema de los lodos estuviera en el documento como una obra indispensable, que yo creo que es la primera que hay que hacer, y tampoco se quería mencionar el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos, donde no solo se ha hecho pública desde el mes de octubre, sino que hasta fue motivo de una interpelación que llevó adelante el diputado Germán Cardoso del Partido Colorado, sí, hoy designado ministro de Turismo. Y bueno, allí hay una serie de información dada por los profesores Guillermo Yalat y Luis Aurió de la Facultad de Ciencias, que es lapidaria sobre lo que ocurre con esos lodos. Y la Institución Nacional de Derechos Humanos habla de que está en juego la calidad del agua y también la salud de la población. Esto lo están marcando los profesores, que incluso hablan de un monitoreo continuo. ¿Cuál es el origen de esos lodos? Los lodos son parte del proceso de potabilización. Para que tengan la magnitud que tiene este problema, en el año 2004 OCE volcaba aguas abajo de la represa 4 toneladas, hoy vuelca más de 60. Es decir, ¿cuál es el tema de los lodos? El problema, salen a 150 metros abajo de la represa de aguas corrientes esos lodos, que sí, hoy están hasta en la desembocadura del Santa Lucía en el Río de la Plata. Pero ¿qué pasa? En la temporada estival, esto se hizo históricamente, hay que bombear agua de abajo hacia arriba porque OCE carece en su reservorio para poder satisfacer la demanda que hay antes en Montevideo y hoy en la zona metropolitana. Y por lo tanto, eso se hizo siempre. Pero hoy, ¿qué se está bombeando? Agua con lodo. Es decir, que los lodos que OCE vuelca al río, que la Facultad de Ciencias, sí, habla de pesticidas, de virus, etcétera, etcétera, vuelven para ser potabilizada. Y es 1/6 del bombeo total del día. OCE más o menos hoy promedio bombea 670.000 metros cúbicos diarios, es decir, que serían unos 100.000 metros cúbicos diarios que no tendría OCE si no bombea agua de abajo hacia arriba. Claro. Eso que genera que 250.000 personas no tendrían servicio si no se bombea agua de abajo hacia arriba. Es decir, que ese es el único plan B que tiene OCE. Por lo tanto, si usted le sigue tirando lodo, va a tapar la única vena que tiene para volcar agua hacia arriba. Quedan los análisis de calidad del agua ya potabilizada, que se extrae sobre todo en la temporada de verano, como usted recién lo explicaba, desde las profundidades, y por ende uno piensa que que se corre el riesgo de que incorpore muchas de las sustancias que están en esos lodos. Bueno, OCE es muy riguroso con las muestras. Tiene el laboratorio, son el laboratorio central, más 10 laboratorios regionales, y el de aguas corrientes fue el que detectó el olor en el agua. Y bueno, y nadie puede decir que el agua que sale de la planta de aguas corrientes no es potable, porque dentro de los parámetros y los decretos lo es. Nadie puede decir que no lo es. Pero el problema no es adentro de la planta, donde se hicieron mejoras, se hicieron inversiones. El problema es afuera. Es allí. Si usted me invita a una fiesta y me espera con un traje italiano en la puerta y antes de llegar me dan una paliza, seguramente el traje italiano para la fiesta no me va a quedar bien, porque voy a estar todo roto. Y esto es lo mismo. Y si además usted tira el lodo hacia abajo y después lo vuelve a volcar hacia arriba... Podría decirse que por ahora el proceso de potabilización evita que esas sustancias lleguen al consumo, pero que si esto sigue aumentando podría complicarse ese proceso. Bueno, eso... los laboratorios son los laboratorios y da lo que da. Pero usted sabe que en la ciudad de la costa, los vecinos se quejan porque el agua sale de manera diferente. Y bueno, y en los edificios aquí en Montevideo también.
Y bueno, puede haber un dato. En la zona tenemos agua de OCE y la gente toma agua mineral. ¿Y cómo se explica que los laboratorios de OCE, Bueno, en este caso... sí, a los laboratorios le da bien. Yo no tengo por qué señalar, ni discutir, ni marcar que está mal. Porque se hacen 50.000 análisis. Lo que pasa es que si encontramos algo en un laboratorio y llamamos al que está en la punta de la cañería, el de la punta de la cañería le va a decir, pero yo no puedo hacer nada porque ya hace 48 horas que te la bombié, el agua. Esa es una cosa que puede pasar. Ante ese problema, lo que se sugiere es una planta de tratamiento de esos lodos, o esto ya nos linkea con la cuestión de la nueva represa. OCE pasó o envió el 1 de junio del 2015 un proyecto a la Dinama. Después fue el tema de los lodos, es el punto 6 de las medidas del año 2003, es decir, de todas las medidas que muchas solo están en el papel y la del lodo más que en el papel. Bueno, eso lo que ocurre es que no se ha hecho absolutamente nada de acción, digamos. El envío del proyecto... ¿Del de Vázquez? No, el envío del proyecto de OCE en el 2015 a la Dinama fundamenta dos cosas. Una, que se va a tratar menos agua si se hace la obra, y otro, que se le van a poner menos productos químicos. OCE argumenta que el costo de la obra son 35 millones de dólares, es decir, que el Estado debería invertir por cada ciudadano 18,71 dólares, porque esto abastece a 1.870.000 personas. Claro, más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población. Y después, OCE habla de 8 millones de dólares de mantenimiento, que serían 4,27 dólares por habitante. Pero si usted trata menos agua y le pone menos productos químicos, va a tener un ahorro, evidentemente. Entonces, esos 8 millones de dólares estamos en duda. Para OCE esto no es una prioridad, para el cuerpo gerencial, para el directorio no es una prioridad, para la población de Aguas Corrientes y para el país sí lo es. Porque si uno muestra las fotos que se le mostraron al presidente de la República, seguramente... ahí se darán cuenta por qué. Estamos una foto de la Antártida donde hay nieve y helechos, allá hay helechos y lodo. Bueno, no podemos hablar de turismo, ya no existe, claro, porque tenemos 5 o 6 crecientes al año y cada vez deja más lodo en la zona. No se puede programar absolutamente nada. Bueno, ya hubo dos muertes de gente que se cayó al agua y no pudo salir, porque no es un barro común. Altera el piso, la consistencia. Ahí está, son como arenas movedizas, aquellas que sería, por ejemplo, Tarzán, que del tema de las arenas movedizas, esto es muy parecido. El proyecto elaborado por Vázquez, que puso a disposición de la nueva administración, ¿qué solución puntual contempla para ese problema de los lodos antes de irnos al arroyo Casupá, que es el otro punto pendiente? Bueno, en realidad lo del proyecto de los lodos, la red hizo hincapié en varias cosas. Por ejemplo, red de alcaldes. La red, sí, de alcaldes. Porque OCE factura 480 millones de dólares al año e invierte alrededor del 22%, los 100 millones de dólares. Y por lo tanto, no sabemos qué pasa con los otros 380 millones de dólares. Si esta es agua de OCE... Tenemos agua potable. Bueno, acá tenemos el vaso. Si yo me tomo la mitad... Televisión Verdad, toma la mitad del vaso. Eso me salió gratis. Porque OCE, de cada 100 litros que produce, no factura ni la mitad. Y ahí está uno de los grandes problemas de OCE que el próximo gobierno tiene que atacar a fondo. En el mundo, el promedio es entre 75 y 80 litros. Nosotros no cobramos ni la mitad. ¿Eso no tiene que ver con lo del agua como servicio esencial o bien esencial o cosa parecida? No, eso tiene que ver con que Montevideo no está bien. Los caños están pinchados, hay pérdidas muy importantes. Agua que se pierde. Sí, agua que se pierde y después hay muchos colgados. Si usted tal vez hace un diagnóstico de la UTE y de OCE, seguramente OCE le gana a la UTE en colgados. En esta problemática y pensando en las soluciones que se plantean como posibles o a explorar, ¿qué importancia tiene en términos estratégicos esa represa que se propone sobre el arroyo Casupá que forma parte de la cuenca de Santa Lucía? Bueno, sería el embalse para la zona metropolitana, pero hay opiniones científicas que difieren de cómo llevar adelante el proyecto. Y nosotros hicimos en las reuniones 3 veces la misma pregunta
y no se nos contestó. Si OCE tiene algún estudio sobre el tema de cómo pueden afectar las cianobacterias cuando comience la obra y luego. Claro. Nadie nos contestó esa pregunta, porque hay que hacer un desmonte de aproximadamente 240 hectáreas. El monte ribereño, digamos, es donde está la biodiversidad mayor. No es lo mismo la represa de Paso Severino, que cuando se hizo el lago estaba cubierto de monte nativo. Acá hay plantaciones que son pradera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay opiniones diferentes. Y no se le puede pedir al Estado 100 millones de dólares, que ese es el costo, o se lo está negociando con el Banco de América Latina, con la CAF, un préstamo, o que según la obra sería 80 millones de dólares, más casi 20 más de expropiaciones. Por lo tanto, son 100 millones de dólares. De decirle al Estado, vamos a pedir esto, y después que esa represa no sirva para nada. Allí los técnicos van a tener que hilar muy fino para llevarla adelante. Pero hay diferencias importantes de opinión de la parte científica, de los técnicos al respecto de esta represa. Por lo que nos dice usted, no le termina de convencer o le genera dudas esta idea. Bueno, yo le pedí a gente que sabe mucho, le pedí un informe y establecieron ese informe y me están diciendo esto y me están poniendo las dudas, algunas de las que le estoy diciendo. Bien. No es una cosa de que tengo el proyecto y hago la represa, sino tomo en cuenta el tema de las cianobacterias, ¿no? Porque además esta represa tenía que estar operativa en el año 1978. El informe de la OEA hablaba de 6 represas. Y se hizo una. Sería la segunda. Seguro que una que se proyectó a partir del 82, durante la dictadura, que debía estar operativa en el 77 y que se inaugura el 30 de octubre del 88, es decir, 11 años después de lo que debía estar operativa. Para entender mejor la situación, sí. Si prosperara la idea de esta represa, supongamos que se da con la manera de hacerla para que funcione bien. Sí, es una cosa muy buena. Es un reservorio nuevo. Claro, eso es evidente. ¿Evitaría que se use la toma de agua que hoy está cerca de esa zona en la que hay lodos, o estamos hablando de cosas distintas? Esto es simplemente para reservar. Y seguramente eso se deberán decir los técnicos, pero tal vez no se tenga que bombear agua de abajo hacia arriba. Bien. Con el presidente electo, Luis Lacalle Pou, que es de su partido, ¿ha tenido intercambios con respecto a estos temas y en particular al proyecto presentado por Vázquez? Sí, ha estado informado. Nos ha pedido todos estos años que monitoreemos la situación y yo estoy seguro que va a actuar. Acaba en el mensaje de fin de año, decir que va a dejar el alma en la cancha en los 5 años y no tengo dudas que lo va a hacer. Bueno, la red de municipios ahora le va a pedir una entrevista a partir de esta situación. Y bueno, y ahí se le planteará el tema de la ley de urgencia, después el tema del presupuesto, etcétera, etcétera, de cómo llevar adelante esta obra. El tema que OCE nunca peleó el presupuesto afuera del organismo. Es decir, esto se tenía que haber peleado afuera y nunca se le dijo al Parlamento, miren que está pasando esto y esto y que tenemos que prevenir. Como el Uruguay no previene nada, hoy tenemos que hacer en el próximo periodo de gobierno, tal vez en los primeros 2 años, obras que si se quiere para nuestro país son millonarias que no se hicieron en 25 años. Usted dice que con el presupuesto actual de OCE o normal no daría para cubrir las necesidades que hay. Sí, OCE no resiste solamente con la tarifa. La tarifa de OCE es el 1% del salario de un ciudadano. Prácticamente no es nada. Además, hay un subsidio cruzado, es decir, que unos mantienen a otros de acuerdo a la tarifa de OCE, unos están subsidiados y el otro mantiene a aquel. A mí me parece bien, pero con la tarifa no da. Y no es como otros organismos. De todas formas, OCE tiene todo para hacer, todo para crecer, y hay que hacer un trabajo importante, hay que incentivar a los funcionarios. No puede pasar que si usted tiene una fábrica de muñecos y fabrica 10 muñecos y termina cobrando 4,7, seguramente al mes y medio se funde, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Creo que hay que incentivar a los funcionarios por la productividad y para llegar a un número mayor de facturación de parte de OCE. Álvaro, gracias por este rato para TV Ciudad. Hasta la próxima. Favor. Gracias a ustedes.